Y Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aplicó nuevas restricciones en la frontera con nuestro país. Entre las limitaciones destaca que se detendrá la aprobación de solicitudes de asilo cuando éstas superen una cifra concreta. De igual forma, esta nueva orden ejecutiva permitirá deportar a los extranjeros a México en caso de que hayan cruzado de manera irregular. Mario, así las cosas en esta vuelta rapidísima a la información por el mundo. Vuelvo contigo y regreso más adelante ya con otros temas. Muchas gracias, Feli. Nos vemos al ratito con más información y precisamente para seguir platicando sobre estas nuevas restricciones de migración impuestas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también sobre las reacciones internacionales al triunfo de Claudia Sheinbaum. Vamos a platicar con Ana Leroy, nuestra analista de asuntos internacionales. Ana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Este asunto de la frontera y lo que está ahora tomando como medidas el gobierno de Estados Unidos de Joe Biden, en un contexto sí complicado para la migración, que no es nada nuevo, pero además en un contexto ya electoral que comienza también a calentarse allá en Estados Unidos. Ana, ¿cómo lo ves? Es correcto, Mario. En efecto, entró ya en vigor una orden ejecutiva que, bueno, pues es bastante estricta y Ujú. va de forma inmediata, está limitando la entrada de cruces que entren, digamos, de manera ilegal a los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues ahorita mucha preocupación dentro de la administración del gobierno de Biden porque los cruces están rondando los 4,000 cruces al día. Entonces, esta orden ejecutiva pretende que en el momento en que los cruces lleguen a los 2,500 por día, en ese momento va a entrar, digamos, en vigor esta proclamación y entonces, bueno, se cierra, digamos, temporalmente la frontera. ¿Esto qué quiere decir? Se cierra, pero se cierra para la entrada ilegal. Esto es importante decirlo, no es que las fronteras se vayan a cerrar por completo, esto no es así. Y solamente hasta que estos cruces empiecen a reducirse y empiecen a rondar los 1,500 por semana, esto es en promedio semanal, entonces se vuelve, digamos, a abrir la frontera para las peticiones de asilo. Entonces, esto tiene muchas excepciones. Hay por ahí excepciones, por ejemplo, para las personas que están solicitando asilo y, bueno, pues las razones son es el tráfico de personas, menores que no vienen acompañados, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es una medida bastante, digamos, estricta, bastante dura. Ya se estaba anticipando. Hay que recordar, Mario, y lo platicamos aquí, que el Congreso estadounidense no quiso aprobar, digamos, medidas similares que entraban dentro del plan migratorio del presidente Biden. Entonces, esto, digamos, ya entra en vigor inmediatamente. Y bueno, pues está complicado, Mario, porque la última vez que vimos que los cruces llegaron a disminuir en esa magnitud, estamos hablando de los 1,500 cruces diarios, fue durante la pandemia. Entonces, está complicado. Complicado ese tema de migratorio. Joe Biden, ¿con esto le suma algo a su intención de convertirse en candidato y de mantenerse otros 4 años como presidente de Estados Unidos, este tema migratorio, Ana? En efecto. Y algo que a mí me parece muy interesante, Mario, y bueno, los que nos dedicamos al Ujú. análisis digamos, de las políticas, ¿no? De los gobiernos, el timing es muy interesante porque, bueno, coincide de alguna forma con, digamos, justo después de la elección presidencial. ¿Esto qué quiere decir? Hay dos observaciones que sí quisiera hacer notar. La primera, pues hay un descontento y hay una frustración de parte del gobierno estadounidense porque en 6 años el gobierno de México, a pesar de que en la retórica, bueno, se ha hablado de que se van a atender las causas de la migración, esto no ha sucedido así y los cruces siguen incrementando. Entonces, ahí hay, digamos, del lado de la cancha de México, México no está haciendo su parte. Ahora, esta proclamación, Mario, de alguna forma le avienta el problema a México. ¿Qué va a hacer México en su frontera con Estados Unidos, con toda esta gente que no va a ser recibida en los Estados Unidos? El problema ahora lo tiene que lidiar México y pues como vemos que no hay contención suficiente en la frontera al sur de México, esto se va a seguir complicando. Ujú. Y número dos, en efecto, bueno, pues la parte electoral.
es perfecta, justo antes de que, bueno, pues Biden sea formalmente y oficialmente nominado por su partido, y pues con el objetivo de tratar de, pues digamos, evidenciar que la Casa Blanca está tomando medidas estrictas para frenar la migración ilegal, por la cual, bueno, pues ha sido atacada. Entonces, el timing es muy interesante, ¿no? Esto, de alguna forma, si yo tuviera ya a la canciller ya lista o el canciller que va a estar al frente del próximo gobierno, Ujú, pues tendrían que estar ya planificando cómo van a darle respuesta a todas estas acciones. ujú. Bueno, pues habla que podría ser Juan Ramón de la Fuente, ya veremos si se confirma o no este asunto de si es canciller de Claudia Sheinbaum. El tema a propósito de la presidenta electa o virtual presidenta Claudia Sheinbaum y la reacción que tuvieron los mercados y las felicitaciones de los jefes de Estado, los presidentes, presidentas, que bueno, esto es algo normal cuando transcurren las elecciones presidenciales en algún país, el caso de México. ¿Qué te pareció la reacción pues sí, de los líderes de otros países al triunfo de Claudia Sheinbaum en México, Ana? Fue bastante bien recibida, Mario, y yo creo que, bueno, pues se observó bastante el hecho de que, bueno, pues es la primera mujer presidenta que va a gobernar México, entonces esto definitivamente es algo en lo cual se hizo hincapié, obviamente su formación académica, eh, pero la gran mayoría de los medios, y bueno, pues estamos hablando de los medios en Occidente, digamos, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Norteamérica, ¿no? Yo creo que Latinoamérica fue un poco más sobria en sus felicitaciones o en sus análisis, ¿no? Pero estamos hablando de, digamos, la preocupación, digamos, que sí existe por el hecho de que, pues, su partido va a tener una mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces sabemos que va a ser una mayoría calificada en alianza con otros partidos y bueno, pues esto ha puesto ya, digamos, nerviosos y lo sabemos muy bien por el hecho de el tipo de reformas constitucionales, ¿sí? Que se podrían venir en los próximos meses o incluso en los próximos años. Entonces, creo que todavía es pronto para poder, digamos, pues decir si ella de alguna forma va a tomar una postura más radical que la del que será su antecesor, esto no lo sabemos todavía, pero sí, hay nerviosismo. Entonces lo vimos en los mercados, bueno, pues esta semana la bolsa de México, bueno, se cayó el mercado de valores, ¿no? Entonces, y todavía no hemos visto realmente una respuesta contundente de cómo, digamos, paso por paso, ¿no? ¿Qué acciones económicas Sí. siguiente para poder pues dar esta certidumbre a los mercados, ¿no? Ahora, tenemos que hay tratados internacionales, está el tratado, el TEMEC con Estados Unidos y con Canadá, y bueno, pues en este esquema, digamos, legal, incluso cuando México, bueno, pues tomara, digamos, alguna ruta demasiado, digamos, radical, por así decirlo, hay mecanismos también por los cuales sus socios comerciales pues pueden entablar demandas en contra del gobierno de México a nivel de Estado y a nivel inversionista. Entonces, será muy interesante. Vienen tiempos Sí. interesantes para el país. Y a ver cómo manejan la política exterior con lo que vendrá en Estados Unidos en noviembre y bueno, varios temas ahí que seguramente ya estará pensando en ellos desde ahora Claudia Sheinbaum en esta transición política hacia el 1 de octubre, que es cuando tome posesión. Gracias, como siempre, Ana Leroy, muchas gracias, un abrazo y buenos días. Con mucho gusto, Mario. Bonito día. Que estés muy bien, hasta la siguiente semana.